De antemano a todos, muchas buenas tardes. Gracias, doctor Olivares, por la presentación y pues vamos a compartir una tarde de algunos temas que tienen mucho que ver con esta parte preventiva, esta parte que nos compete mucho al médico familiar, de manera puntual, recalcar algunas cosas de los programas. Vamos a ver primero algo que tiene que ver con el Programa Nacional de Salud. Vamos a hablar de qué es el Programa Nacional de Salud, de dónde viene, sus fundamentos, cuáles son, qué es lo que contempla. Es un programa que contempla no solamente el actuar por parte de nosotros como médicos. De hecho, hay un rubro que está incluido en este programa. También incluye una parte que vamos a revisar nada más de manera muy somera, no nos compete realmente el tema, pero vamos a ver qué es lo que contempla el gobierno de la República como los programas prioritarios, y dentro de esos programas prioritarios vamos a hablar específicamente de la parte de inmunizaciones, que es algo que nos vamos a dedicar hoy en la tarde. Terminaremos con un ejercicio clínico, dos casos clínicos muy sencillos para manera de compartirlos. A lo mejor no son los orientados propiamente al examen de residencia médica, pero nos hace un poquito la tarea después de ver la presentación de las inmunizaciones, cómo podemos aplicar ese conocimiento que ya tenemos previo, y a lo mejor vamos a hacer un ejercicio grupal, no nada individual. Y terminaremos el día de hoy por ver lo que es un poquito los programas de vigilancia epidemiológica, la importancia de conocer. Muchos de ustedes, ya todos ustedes son médicos, ya pasaron por un servicio social, ya pasaron por un sistema de registro nacional, y lo vamos a recordar, muchos lo van a recordar dentro de la formación de la carrera de medicina, lo hacemos, y también lo hacemos también cuando hacemos la especialidad, al menos en medicina familiar. No todos los especialistas rotan por campo, nosotros sí rotamos, y también tenemos ese manejo de seguir dando reportes epidemiológicos. Y ya mañana complementarán el módulo de salud pública con el doctor Fabián Ábalos, con todo lo pertinente a definiciones operacionales y conceptos y demás que nos compete. Vamos a iniciar. Es grato para mí estar aquí. No voy a obviarlo, yo tomé este curso hace algunos ayeres, hace algunos años, no digo cuántos, pero ya son muchos, y es un honor estar aquí con ustedes esta tarde. Cualquier duda, comentario, podemos interrumpirlo en el transcurso de la sesión. Vamos a hacerlo algo más jovial, y si hubiese alguna duda, la interrumpimos, la aclaramos, y posteriormente vamos a dar esto. Tenemos un receso aproximadamente en 2 horas, vamos a ver cómo vamos, depende de cómo nos vea tan cansados, tan despiertos, si no vamos a hacer algunos ejercicios de calistecnia, no les crean. Vamos a intentar hacer algo para no aburrirnos tanto, ¿no? Es pesada esta hora, pero bueno, iniciamos. Ok, ¿de dónde viene o qué es el Plan Nacional de Desarrollo? El gobierno de la República hace programaciones que tienen que ver con los sexenios. Algunas tienen un corte estratégicamente con lo que dura el sexenio, la gran mayoría son así, y de ahí vienen muchos de los programas que ustedes como médicos pasantes de servicio social tuvieron, que han cambiado con diferentes nombres. Llámese Progresa, ahorita le denominaron Prospera, anteriormente fue otro tipo de programas, ya los nombres que ustedes quieran, ¿no? Ya se lo saben. A partir de este rubro surge un programa nacional de desarrollo. En este momento, el que actualmente nos rige, planteado de 2013 a 2018, contempla básicamente esos diferentes tópicos que están ahí en la diapositiva. Tenemos un México en paz, un México incluyente, un México con educación de calidad, un México próspero y un México con responsabilidad global. Realmente los temas del 1 al 5 pues suenan a lo mejor no muy dedicados a nuestra rama médica. Sin embargo, bueno, lógicamente México en paz tiene mucho que ver con la parte de todo lo que tiene que ver con seguridad pública y todos los tipos de eventos que pueden proveer todo esto al país. La educación pues es muy clara, ¿no? Las temáticas educativas son importantes para nuestro país. El México próspero y el México con responsabilidad global tiene mucho que ver con la parte económica, pero el México incluyente, ese México incluyente engloba diferentes rubros. Vamos a ver cuáles son algunos de ellos. El programa está regido por metas nacionales, como se explica ahí en la diapositiva, y son estas 5 metas nacionales las que están contempladas en este rubro del Plan Nacional de Desarrollo. Y también tiene estrategias transversales. Estas estrategias
tienen básicamente, son 3 rubros que vamos a revisar en un momento, que serían democratizar la productividad, el gobierno cercano y moderno y perspectiva de género. Englobamos cosas dentro de las estrategias que, bueno, tampoco a lo mejor tuvieran de primera intención mucho que ver con medicina. Sin embargo, habíamos hablado que de los 5 programas nacionales que operan, hay uno que es el México Incluyente, y ese México Incluyente tiene dentro de sus rubros situaciones que nos interesan a nosotros ya de manera mucho más puntual. Este Plan Nacional de Desarrollo tiene como objetivo, pues lógicamente es un documento que va a regir la programación presupuestada de toda la administración del Gobierno de la República. Es decir, a partir de este plan surgen los diferentes presupuestos que se van a dar. La palabra presupuesto es algo que en nuestro país interesa mucho. Los programas prioritarios y los programas de atención médica tienen mucho que ver con presupuestos. Los presupuestos y la economía del país es algo que rige actualmente no solamente a México, sino a todo el mundo. Y yo diría antes una pregunta. ¿Alguno de ustedes sabe por qué cuando estamos en servicio social uno de los rubros más de mayor cuidado es la muerte materno-fetal? ¿Por qué a nuestro gobierno le interesa tanto saber o por qué notificar un caso de muerte materna? ¿Por qué no un paciente diabético, un paciente hipertenso, un paciente nefrópata? ¿Son iguales de importantes desde el punto de vista ético? Sí. Son personas, son seres humanos, pero ¿por qué nos rige tanto? ¿Por qué hay tanto seguimiento en los casos de pacientes con muerte materna? ¿Alguien sabe? ¿Qué se les ocurre, doctora? Según efectivamente, la política mundial nos rige por diferentes planes de desarrollo. El desarrollo es medible dentro de diferentes rubros, y uno de los rubros muy específico que marca el decir que un país está subdesarrollado, desarrollado, hay muchos rubros. Uno de ellos es la muerte materno-fetal, que impacta directamente en la cantidad de dinero que destinan las organizaciones mundiales como presupuestos de un país. Entonces nos damos cuenta que sí es importante, pero tiene mucho que ver con también la parte económica, ¿no? La parte del presupuesto que se va a disponer, y que a partir de ese indicador, si reportamos más muertes maternas, somos más subdesarrollados, y si reportamos menos, somos más desarrollados en términos mundiales. Ese es un consenso que se llegó hace muchos años. Hay varios puntos, no todos tienen que ver con la parte médica, pero la gran mayoría sí. Entonces, a partir de esto, pues conocemos que estos programas van a tener directamente que ver con el presupuesto de ese país. Lógicamente es un canal de comunicación entre el gobierno de la República y las diferentes instituciones que tenemos en el país, y van a marcar diferentes propuestas, como hemos comentado, las metas y las estrategias que ya habíamos comentado, ya habíamos visto. ¿Qué es lo que incluye este México, o qué es lo que tiene que ver con este México incluyente? Vamos a revisarlo de manera un poquito más puntual. Me hago un poquito para dar la espalda. Básicamente, enfocar la acción del Estado para garantizar el ejercicio de los derechos sociales y cerrar las brechas de desigualdad que aún nos dividen. Eso es importante, la parte de igualdad. En general, pues bueno, la intención es incluir una población que tenga equidad, que tenga cohesión social e igualdad sustantiva. La palabra cohesión en medicina familiar lo usamos mucho cuando hablamos de cohesión y adaptabilidad de una familia. El término cohesión pues implica un sinnúmero de situaciones muy diversas, pero nos habla de ese grado de integridad que tiene el país y cómo puede responder una nación hacia un evento adverso, como lo aplicamos en la familia. Y igualdad sustantiva, y aplicamos otra vez el concepto que decíamos anteriormente de equidad de género, cosas que se van puntualizando mucho ya en los documentos oficiales. Implica hacer efectivos los derechos sociales de todos los mexicanos a través de los accesos a los servicios básicos, como los conocemos: agua potable, drenaje, saneamiento. Y aquí hay dos: saneamiento y seguridad social, tienen mucho que ver con este plan incluyente. A través de este plan incluyente, de México Incluyente, que es uno de los rubros del programa ya comentado, deriva lo que conocemos como el Programa Sectorial de Salud. Este programa también cambia cada sexenio, hay modificaciones, pero de manera puntual vamos a revisar algunos
puntos de este apartado. La sesión no es prácticamente para revisarla a fondo. Ustedes pueden obtener el artículo en PDF, está en internet, lo pueden bajar sin ningún problema y está totalmente todo desglosado y todo lo que contempla y demás. Queremos ver una perspectiva que compete al módulo de salud pública, ¿no? Para que un sistema de salud tenga, de cierta forma, una medición, tenemos que estar sujetos a organismos internacionales. En este caso, un organismo internacional que nos rige es la Organización Mundial de la Salud. Tenemos organismos regionales, como puede serlo en el caso de que engloba países de una región o de una parte de un continente. Tenemos la Organización Panamericana de la Salud, pero de manera muy puntual, la OMS dice que, bueno, a partir de que para que un sistema de salud funcione en general, mañana el término de sistema de salud lo van a repasar mucho con el doctor Fabián y él les va a dar una pues cátedra de lo que es el sistema de salud. Él lo maneja de manera muy puntual, es maestro en ciencias y especialista en sistemas de salud, entonces él sabe muy bien el tema. Y intenta responder a las expectativas y necesidades que cumple los objetivos que marca esa OMS. 3 rubros, así muy puntuales: mejorar la salud de la población, reducir las inequidades en salud y proveer acceso efectivo con calidad y mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. Palabras que siguen la parte de equidad, la parte de género, la parte de igualdad y la parte de recursos. Palabras que siguen siendo incluidas de diferente forma, con un campo semántico diferente, pero siguen siendo incluidas en todos los rubros de este programa. Y a través de todo este desglose estructural que ya habíamos comentado, surge el Programa Sectorial de Salud, que en esta ocasión pues está titulado con 2013-2018, lo que va a englobar el sexenio actual, y en este caso pues va a tener, la pueden leer con calma, pero 3 cosas puntuales tiene que hacer este Programa Nacional Sectorial de Salud. Una, cimentar las bases de un sistema de salud universal, algo que se viene manejando de algún tiempo atrás y que se prevé que el gobierno lo haga en un tiempo. Sería a lo mejor un poquito atrevido decir qué tiempo específico de hacerlo, pero el proceso está en marcha. La intención es de que las organizaciones que tienen que ver con salud de nuestro país, llámese IMSS, ISSSTE, Pemex, SEDENA, Secretaría de Salud, Departamento de Salud Federal, servicios sanitarios, se unifiquen. La intención es no solamente otorgar el acceso a todas las personas que tengan que viven en nuestro país como derecho que la Constitución nos los da, sino también el englobar a la atención integral de estos pacientes en general, sin importar si tengan algún tipo de seguridad social o no. El proyecto es muy ambicioso, sigue caminando, siguen dándose algunos pautas y conceptos. A España le tardó casi 40 años hacerlo, no sé cuántos llevamos nosotros, pero llevamos ya algunos, no es algo de un día a otro, y esperemos que todo vaya por buen camino y pues lleguen a las metas establecidas. Y es que la Secretaría de Salud, sin importar dónde estemos, inclusive en un hospital privado, pues nos rigen a todos como máxima autoridad sanitaria en nuestro país. El otro punto que tiene de manera así muy puntual este programa es incrementar la esperanza de vida. El incremento de la esperanza de vida es algo que con el paso de los años hemos aumentado como país. México en los años 40, en los años 30, pues tenía una esperanza de vida mucho más corta. Con el paso del tiempo esto se ha ido aumentando y tiene mucho que ver con los avances tecnológicos, los avances diagnósticos, los avances terapéuticos, los mejoramientos de técnicas quirúrgicas y técnicas diagnóstico-terapéuticas. Lógicamente el incluir nuevos tipos de fármacos, el tener un acceso cada vez mayor a los medios de atención, ha hecho que los mexicanos cada vez tengamos una esperanza de vida mayor. ¿Alguien sabe cuál es la esperanza de vida nacional reportada según el último censo que se dedica a registrar estos datos? ¿Alguien tiene la idea más o menos cuánto es? 80, alguien dice otra cifra. 76, es un poquito menos. Los países más desarrollados del mundo tienen aproximadamente un 82 años de esperanza de vida. México estamos por ahí 71 años, más o menos en promedio.
Esto se prevé que va a aumentar y seguramente va a aumentar. El hecho de tener un incremento en la esperanza de vida es algo favorecedor de manera aparente, pero conlleva un sinnúmero de problemas agregados desde el punto de vista de salud. ¿Por qué? Somos más grandes, vivimos más, gastamos más, pero también nos enfermamos más. Lo óptimo sería llegar a una edad geriátrica con un envejecimiento saludable, algo que muy pocos mexicanos a lo mejor tienen acceso. Diferentes son las causas que yo compete, pero esa esperanza de vida es otro de los puntos fundamentales que nos da ese programa sectorial de salud. Y el tercero es fomentar la salud de la población nacional, como lo marca el artículo 4 de la Constitución de los Estados Políticos de Estados Unidos Mexicanos. Ese artículo 4 nos da esas bases normativas, a partir de la cual pues tenemos estos puntos que tienen que ver con toda la política de salud de nuestro país. Ahora, el programa como tal tiene a su vez diferentes rubros y diferentes puntos que se tienen que manejar. Uno muy puntual es el que vamos a ver en las siguientes sesiones, que tiene que ver con inmunizaciones. Sin embargo, vamos a ver una gráfica que tiene que ver con lo planeado o lo proyectado a algunos años. Vemos que en los años 40 la esperanza de vida en promedio de hombres y mujeres en nuestro país era aproximadamente de los 40 años más o menos. Con el paso del tiempo vamos a los años 70 y esto se eleva en un grado importante hasta los 57, 58 años. Y estamos ahorita, tomamos la media, este puede ser más y menos, hombres y mujeres, el total está más o menos por aquí, 71%, más o menos, por aquí va. No llegamos al 75, tampoco al 85, en nuestra esperanza de vida en el país. Países desarrollados sí llegan a este 82, en el caso de México no llegamos, pero contemplar esto es un gran reto para nuestro país desde políticas de salud. ¿Por qué? Porque tenemos que implementar medidas que tienen que ver, con toda la atención que vamos a brindar en las unidades de primer nivel a población por arriba de esta edad con un rango muy alto, una posibilidad muy alta de padecer enfermedades crónico-degenerativas. Las más comunes ya las conocen: hipertensión y diabetes. Las principales causas en nuestro país de nefropatía y por ende de complicaciones por microangiopatía a largo plazo. Nefropatía no solamente diabética, hipertensiva o mixta, y todas las secuelas que tienen que ver con el daño con el paso del tiempo. Entonces, desde esta temática, pues sí aumentamos de esperanza de vida, pero pues lo que vemos actualmente es que, bueno, no tenemos a lo mejor esa calidad que muchos también mencionamos, calidad de vida pertinente para este tipo de pacientes. ¿Cuál creen que sea esa deficiencia? ¿Por qué vivimos más y nos enfermamos más? Sí, doctora. Mucho. Dado que, digamos, el programa dura 6 años y desafortunadamente nunca hay una continuidad. Entonces, las políticas públicas normalmente cada 6 años cambian, entonces la verdad no se veo demasiado complicado. No es fácil, bastante complejo. Pero bueno, está encaminado a eso lo que rige actualmente y es una proyección que quería comentarles y pues para que todos estemos pendientes, ¿no? Quien esté ya trabajando en alguna institución pública, pues sabrá, cada una adolece de muchas cosas, ¿no? No tenemos lo mejor, pero sin embargo tenemos una infraestructura muy importante, mejor que muchos otros países de Sudamérica, de Centroamérica. Creo que sí somos punto de lanza en muchas cosas. La atención y la organización de los recursos y la administración de los mismos, pues compete a la gente que está encargada de ello, ¿no?
Son muchas cosas, como se lo dice, es multifactorial, definitivamente. Ok, pero con esta gráfica vemos la proyección que tenemos para 2030 que compete a cada, bueno, en cuanto a sexo, y lo que tenemos actualmente en 2015, más o menos por aquí, que decía aproximadamente el 71%, que estamos ahorita en 70 años de esperanza de vida en nuestro país. Sin embargo, estos programas habitualmente se van a regir a partir de algo que es muy común de oír hablar en nuestras instituciones de salud, que son indicadores. Los indicadores de salud tienen mucho que ver con estos programas y son, de cierta forma, las pautas que van a manejar dichos programas y que van a hacer que se encaminen todas las actividades que tienen o derivan de ellas. En el caso de nuestro país, este indicador no ha cambiado, es un indicador muy importante que tiene que ver con el estado de salud de la población y el conjunto de países que integran la OCDE. Para el 2011, la esperanza de vida es algo que es importante, y aquí están el resto de indicadores, como son las tasas de mortalidad neonatal, de mortalidad infantil, de razón de mortalidad materna, la que hemos comentado anteriormente, de mortalidad por cáncer cervicuterino y mortalidad por accidentes de transporte y bajo peso al nacer, como de los indicadores importantes. Y lógicamente aquí los indicadores que trazan a hombres y mujeres en las diferentes esperanzas de vida proyectada para algunos años, y como tal la esperanza de vida al nacer. No solamente el embarazo constituye una etapa fundamental para las políticas de salud, sino también el hecho del nacimiento, que tantos de los que se embarazan, que tantos nacen y no se mueren, ¿no? Entonces es importante también algo al respecto. Como datos de las enfermedades más importantes que hay en nuestro país, para el 2012, la prevalencia de enfermedades crónicas no transmisibles en México es la que está en la gráfica que a continuación se muestra. Diagnóstico previo de diabetes mellitus en adultos, para el 2012 9.2%, en mujeres 8.6%, total, y en hombres y mujeres. En el caso de hipertensión en adultos lo toman como a partir de los 20 años, menos de 20 años hace una diferencia. Hay que resaltar que es de 20 años en adelante, es como se toma en cuenta el diagnóstico de hipertensión en adultos, igual para diabetes mellitus. 31.5% total en cuanto a mujeres y hombres, los porcentajes que vienen ahí, 32-30%, y aparece algo que también es algo que impacta muchos de los padecimientos que tenemos crónico degenerativos no transmisibles en nuestro país, que es la presencia de obesidad. La obesidad hoy en día es un problema de salud pública, yo creo que tan importante como la hipertensión, tan importante como la diabetes mellitus, que impacta directamente no solamente en ser un factor desencadenante de patologías crónico-degenerativas, sino también es un factor desencadenante de algunas otras patologías de tipo metabólico. Entonces, obesidad es algo por ahí, los programas de salud que han visto en la televisión como spots y demás, que tienen mucho que ver con el enfoque de este tipo de padecimiento, el uso o el adecuado uso de la alimentación, la adecuada actividad física, el hecho del consumo inadecuado de productos, la restricción en escuelas que tiene que ver también de alimentos que les ofertaban de manera más clara, pues todo este tipo de proyectos o de programas pues tiene mucho que ver con esta parte del impacto de la obesidad. La obesidad es un factor predictivo muy importante para este tipo de enfermedades, y no solamente las enfermedades no transmisibles, sino también todo tipo de enfermedad inflamatoria, llámese pacientes con EPOC, pacientes con asma, pacientes con cualquier tipo de enfermedad que implique en sí un fenómeno inflamatorio. La obesidad va a complicarla aún más. De ahí que el paciente asmático que tiene un cuadro de complicaciones o de eventos adversos de asma recientes sin control puede estar asociado en muchas de las ocasiones a un problema de obesidad. Es decir, un paciente asmático obeso es un paciente de mucho más difícil control que un paciente asmático no obeso. Entonces, englobamos algunas de las enfermedades que son más importantes en nuestro país
y que se relacionan una con otra, ¿no? Hablar también de problemas metabólicos, como el síndrome metabólico, también es un dato importante a recalcar en todo este tipo de patologías asociadas a la obesidad. ¿De qué se muere nos morimos los mexicanos según la última fuente de información 2011? Perdón por la diapositiva que no se ve tan bien. Aquí dice cardiovasculares, diabetes mellitus, lesiones internacional. Sí. Aquí tengo un problema, no se ve. Sí, lesiones internacionales, tumores malignos y infectocontagiosos, y aquí tampoco se alcanza a ver bien. Accidentes, perdón. Entonces, bueno, esos son algunos de los puntos más importantes de las defunciones en nuestro país. Sin embargo, vemos que el comportamiento ha sido, con el paso del tiempo, al alza de algunos de ellos, sobre todo dos de manera muy puntual. La parte que tiene que ver con diabetes mellitus y enfermedades asociadas, años 80, 90, 2000, hasta la última medición, el aumento es considerable. Y el otro, que se ha mantenido y tuvo un periodo a lo mejor de mejor control en algunos años, pero que en los últimos 10, 15 años se ha disparado, son los problemas cardiovasculares, asociados o no a hipertensión o asociados o no a diabetes mellitus. Los tumores malignos también es algo que, a pesar de seguir siendo una causa de mortalidad no tan frecuente en nuestro país, pero sí impacta de manera importante el incremento de ellos. Hoy en día sabemos que no solamente se siguen presentando más neoplasias, sino que los comportamientos habituales de las neoplasias también se han modificado. Antes esperábamos que un paciente con cáncer cervicuterino se presentara después de los 45 o 50 años. Actualmente encontramos cáncer cervicuterino y cáncer de mama en pacientes menores de 30 años. Algo que desde el punto de vista de screening diagnóstico ocupa de manera muy puntual el cambio en algunas estrategias de detección oportuna. De hecho, si consultamos las guías de práctica clínica nacionales actuales, nos dicen que el paciente que tiene antecedente sin factores de riesgo para un SEA de mama debe de empezar una monitorización, un screening para detección a partir de los 45 años. Sin embargo, hay que puntualizar que cualquier factor de riesgo asociado que puede incrementar esto se puede modificar. Por eso las guías de práctica clínica siempre son modificables, son guías, únicamente son un referente nacional que nos hablan de lo que hacemos. Y las guías mexicanas no son a lo mejor las guías propias hechas por mexicanos, son guías que tienen información de diferentes guías a nivel internacional, habitualmente americanas y habitualmente europeas. Entonces, la información siempre va a estar ahí presente, y algunas a lo mejor no aplican 100% a nuestra población mexicana, que también se comporta y tiene algunas características muy peculiares. Por ahí, dentro de los nuevos criterios que tiene, aunque no es la temática del tema específico, dentro de los diagnósticos más recientes que tiene la ADA en el 2015, ¿saben cuál es un factor de riesgo para padecer diabetes mellitus? ¿Alguien lo ha leído por ahí? De lo más reciente que tiene, 2015, publicado apenas hace un mes. Y es un factor de riesgo ya considerado. Y ese factor de riesgo lo tenemos todos. Ser hispano, dice la ADA, ¿no? Ser hispano nos hace ya con un factor de riesgo para diabetes mellitus. Y si agregamos que los mexicanos ocupamos actualmente el primer lugar en obesidad a nivel mundial, pues vayan sumando factores de riesgo, ¿no? Y todo lo demás que puedan agregar. Entonces vemos que, de entre los factores de riesgo, genéticamente estamos predispuestos a padecer esa diabetes mellitus, ¿no? Entonces son cosas que hay que puntualizar y hay que tomar muy en cuenta. Esperemos que se vea también un poquito más, no tan clara. Una disculpa la diapositiva, pero la imagen no se ve tan bien. Lo programado, para el 2011, la tasa de mortalidad, las principales causas de muerte en nuestro país, en este caso con muy alto grado de marginación y muy bajo grado de marginación, es decir, compilando las dos, tenemos que las principales enfermedades cardiovasculares en muy alto grado de marginación, y en muy bajo grado de marginación
tenemos también enfermedades cardiovasculares. Entonces aquí viene una pregunta: ¿tendrá relación directa la enfermedad cardiovascular, la muerte por enfermedad cardiovascular, con la condición socioeconómica? ¿Por qué se mueren más pacientes por enfermedades cardiovasculares en lugares con muy bajo grado de marginación? Es decir, son lugares, es mayor, en los cuales tenemos acceso a salud pública, en los cuales tenemos una educación mayor, en los cuales tenemos un nivel de escolaridad superior, en los cuales tenemos diferentes accesos al sistema de salud, tenemos IMSS, tenemos SIS, tenemos Pemex. ¿Por qué nos morimos más en las ciudades o en los lugares con mayores recursos que en la población que tiene muy alto grado de marginación? Esta tabla es de analizar. ¿Por qué creen que puede ser? Yo creo que tiene más que ver con la alimentación, como dice la autora. ¿Por qué? En las zonas muy marginadas, habitualmente, ¿qué comen lo que tienen las personas como muy marginadas? Comen lo que tienen a la mano. Lo que tienen a la mano, prácticamente lo que siembran, lo que pueden, muchos de lo que ellos producen, su ganado, lo que les da, lo que crían. Entonces, de cierta forma son alimentos que tienen menos procesamiento. En cambio, en nuestra ciudad, pues, híjole, yo creo que va a ser muy complicado que alguien pueda decir de este foro quién tiene una alimentación saludable, ni yo alzo la mano. Porque estamos sometidos no solamente al hecho de cosas que conocemos todos los días, como las comidas rápidas, como a lo mejor un mal balance nutricional, malos horarios y mala calidad. Inclusive los productos que consumimos actualmente, frutas y verduras, pues muchos son transgénicos, ¿no? Ya tienen algo de mano extra dentro de su proceso de elaboración, de obtención, que puede implicar que tengamos factores de riesgo asociados a ese consumo alimentario. Entonces, esa es una parte importante. Y la otra son los estilos de vida, que también tienen mucho que ver con este impacto social, el estrés, como decía la autora, tiene mucho que ver con este tipo de datos que pueden hacer que los factores previos genéticos que tenga un paciente puedan ser mucho más fáciles de ser transmitidos o de ser expuestos por un paciente con un problema cardiovascular. Entonces ahí sí sumamos el estrés, la depresión, diferentes problemas que tienen que ver con esa parte psicológica y que impactan de manera directa en las muertes en dos poblaciones con una disparidad en cuanto a recursos, pues muy importante. Vamos a la otra, diabetes mellitus, algo muy similar. Pero vean la diferencia aquí importantísima de mortalidad en cuanto a población con muy bajo grado de marginación, en este caso, con la otra, ¿no? Muy alto grado. O sea, la diferencia es importantísima. Los demás se comportan muy similar, tienen un comportamiento muy similar y pueden ser diferentes factores los que podamos hacer. Pero es cerebrovascular, es lo que decía anteriormente, la entrada diapositiva, los CBCs. También el rango también es importante de diferencia. Estas cuatro pueden englobar y tienen que tener mucho asociado a ese tipo de estilos de vida, alimentación y muchas de las cosas que tenemos a lo mejor el privilegio de tener en las zonas con menos índice de marginación, pero que sí impactan directamente en este tipo de población. Son datos importantes: EBCs, tumores malignos, diabetes mellitus y enfermedades de corazón. Entonces, esas cuatro enfermedades tienen un comportamiento muy similar. Y para otras, pues lógicamente el rango también es similar. Desgraciadamente, la protección, pues podemos decir que un factor de riesgo agregado para un mexicano es a lo mejor vivir en una área con un alto, muy bajo grado de marginación. Entonces, si lo podemos asociar así con la interpretación de esta gráfica, ¿no? Otra cosa que también estábamos comentando en su momento es esta parte de diferenciar también la parte de la mortalidad materna por entidad federativa. Aquí viene la entidad y también hacemos la comparación según esta diferencia entre el recurso, acceso al recurso o no acceso al recurso. En este caso, el muy alto grado de marginación con el muy bajo grado de marginación y el promedio nacional, que es la que corta la media. Y seguimos viendo que a pesar de tener inclusive políticas de salud establecidas y programas prioritarios que tienen que ver con este tipo de manejo, pues seguimos presentando igual un mayor número de defunciones maternas
en las entidades federativas del país. Como manera accesoria, aquí pensaríamos que también podría obedecer un poquito más al saber que tenemos un menos recurso y presentamos más en zonas rurales, pero no, también aquí en las ciudades, en la Ciudad de México, en el DF, en el Federal también se mueren, ahí tenemos muertes maternas. Las causas muy diversas y que explican pues también una problemática compleja, pero tenemos entre ellas pues aquí tenemos cosas de salud, tenemos el sistema, tenemos los recursos. ¿Por qué se siguen muriendo? Habría que ver qué está pasando en este grupo específico. Los programas son prioritarios, ¿sí? Tienen control también en campo, ustedes lo vivieron como pasantes, hay que tener control con la paciente embarazada, hay que tener controles seriados y si no llega se va a trabajo social y ver qué pasó y se rastrean y son cosas que siguen ocupándonos en ambos diferentes situaciones poblacionales con los accesos o no a la salud, y sin embargo se siguen presentando un porcentaje mayor de mortalidad en este rubro, y esto podría obedecer a muchas causas, ¿no? Que a lo mejor no tenemos la explicación tan clara como las anteriores, pero sí tienen que ver con muchas otras cosas que pueden ser factores que pueden estar influyendo, ¿no? Y a esto podríamos lógicamente ver la parte de estilos de vida y qué tanto también esa obesidad está impactando. Si viéramos las muertes aquí en cuanto a muertes maternas, la gran mayoría están asociadas a problemas metabólicos o problemas hipertensivos, preeclampsia, eclampsia, diabetes mellitus gestacional, síndrome de HELP. Entonces son las causas más frecuentes de mortalidad y la gran mayoría se asocia una vez más a la obesidad, ¿no? Entonces hay que, no siempre, pero es un factor que sigue repitiéndose y de ahí la importancia de este. Estos indicadores del programa de salud sectorial van a tener como tal objetivos. Una, consolidar las acciones de protección, promoción de salud y prevención de enfermedades. De aquí que estos indicadores, independientemente del tipo de indicador que estemos analizando, siempre va a llegar este tipo de actividad. La parte de protección, es decir, yo como tengo la capacidad de evitar un proceso infeccioso, un proceso patológico, promoción a la salud y prevención de enfermedades, que es algo que hacemos mucho en primer nivel de atención. En primer nivel de atención, el médico familiar tiene una orientación totalmente hacia la promoción y prevención de enfermedades. Y cuando llega un paciente ya con alguna enfermedad diagnosticada, lógicamente, pues a la atención, al menos de las 10 principales causas de consulta que nos rigen en el caso del Seguro Social. Entonces, de manera muy puntual, estos indicadores van a siempre a ser o a estar favorecidos con estos objetivos que tienen que ver con protección, promoción y prevención de enfermedades. En el caso, bueno, de asegurar el acceso efectivo a los servicios de salud con calidad, otro término también que viene mucho en boga. Si tienen alguna duda de calidad, mañana con el doctor Fabián Ábalos, él es experto en calidad, sabe mucho también del tema. Si alguien cree que la palabra es muy sencilla, es muy compleja, tiene muchos rubros que analizar. Hablar de calidad no solamente es la parte que podemos contemplar que tiene que ver mucho con el trato del paciente, ¿no? Es hacer las cosas de manera muy puntual, hacerlas de manera correcta, englobados en nuestro marco jurídico, en el marco de nuestra actividad médica. Entonces tiene mucho que ver con eso, ¿no? En qué momento dejamos de obviar o de hacer alguna cosa. Mala praxis médica o negligencia, también tiene mucho que ver eso la palabra calidad. Y lógicamente la reducción de los riesgos que podamos prever de esa población, sin importar la actividad a la que se dedique y el grupo de edad. Entonces, disminuir los riesgos, ya conocemos riesgos que son extrínsecos y riesgos intrínsecos, algunos no nos podemos deshacer de ellos porque son una herencia genética de nuestros padres, pero muchos otros tienen que ver con el ambiente, con la parte de interrelación, y que esto sí podemos lógicamente de cierta forma prevenirlos o reducirlos. Y un poquito lo que decía hace un momento, ¿no? Cerrar esa parte con diferencias, grupos sociales, seguimos con la equidad de género, seguimos con lo que habíamos planteado anteriormente y lo plantea nuevamente el documento de manera muy puntual. Y lógicamente la parte que tiene que ver con la administración de recursos,
y el uso efectivo de estos recursos enfocados a la parte de salud. Y bueno, sabemos que la Secretaría de Salud rige estos programas, como hemos dicho, el programa sectorial tiene mucho que ver con esta unificación de diferentes servicios y bueno, esa es la temática que sigue los programas actualmente en nuestro país. Otra cosa que es importante en nuestro país es a partir de los diferentes aumentos o cambios en nuestra pirámide poblacional. Hace algunos años sabíamos que la pirámide poblacional se comportaba como una pirámide como tal, ¿no? La base era mucho más grande en la parte que era la parte horizontal y se iba haciendo una pirámide tal cual. El efecto que tenemos actualmente es la inversión de la pirámide poblacional. Si vemos actualmente las edades promedio en nuestro país van siendo mucho más dado la esperanza de vida, pues mucho mayores, el grupo poblacional de este grupo de edad es mucho mayor y se reduce de manera importante los nacimientos en nuestro país por muchas causas, entre ellas pues lógicamente los programas que hay de salud e inclusive en las familias jóvenes, las familias que tienen a lo mejor una diferente grado de escolaridad, que hacen ya un posgrado, que hacen una maestría, que hacen un doctorado. Muchas veces ya llegan a los servicios de salud con un embarazo planeado, no tan corta edad como lo hacían hace algunos años el país. Sigue habiendo embarazos adolescentes, siguen siendo, pero ya esto ha cambiado y esto ha reducido y ha impactado en las tasas poblacionales y a partir de esto aumentan algo que la gráfica lo dice, discapacidad en nuestro país. Esta gráfica nos habla no solamente de la distribución poblacional, que también nos muestra la inversión de la pirámide misma, sino también nos dice que también se ha incrementado el grado de discapacidad en la mayoría de los pacientes. Es decir, no solamente se enferman, no solamente mueren por enfermedades ya comentadas, sino también tenemos secuelas por complicaciones agudas y esto hace que ese tipo de patologías tengan un porcentaje importante de discapacidad motriz, discapacidad intelectual, discapacidad motora, dentro de los rubros que podemos implementar como tal de discapacidad. Y esto es únicamente en el caso de una comparación de cómo son las coberturas en nuestro país en relación con diferentes países de la OCDE en el 2010. Entonces vemos que los niveles de cobertura que van aquí en porcentaje de cobertura de servicios, y aquí es el grado el gasto total que se da y la cobertura del servicio alcanzada, pues lógicamente vemos que los países mientras más tengan una inversión mayor, pues lógicamente van a alcanzar mayores logros en sus coberturas. Lógicamente pues aquí el problema es que en México tenemos una inversión muy baja, somos menos inversión como gasto total y tenemos pues una cobertura pues digamos que no de las más bajas, pero sí en un rango medio. Entonces, como comparación, pues vemos por qué no somos un país de primer mundo. En base a esto vemos que los países que liderean esta gráfica, pues son países totalmente europeos, ¿no? Todos los que ven ahí, Holanda, Australia, Gran Bretaña, los países asiáticos también tienen mucho que ver ahí. Entonces, es una gráfica que nos ubica dentro de este grupo de países cómo es o cómo ha sido México en su actuar en cuanto a programas de salud y qué tanto tiene esas coberturas de servicios en relación con otros países. Está actualizada 2013, aunque datos del 2010, actualización al 2013. Y esto también tiene mucho que ver, es una gráfica diferente en la cual se muestra que bueno, no solamente tenemos el presupuesto en cuanto a gastos limitado y no tenemos una adecuada cobertura de salud, sino también tenemos el gasto público de acuerdo al PIB, al Producto Interno Bruto, de los más bajos de todos los países que están analizando ahí, ¿no? Todos destinan mayor recursos a esta parte del gasto público en salud y pues en México pues seguimos adoleciendo de esa parte. Entonces ahí también una explicación del por qué no podemos mejorar en muchos de los programas que tenemos. Entonces
No es mi intención hablar de política, no vamos por ahí, nada más es un panorama que viene contemplado en el programa sectorial de salud, nada más para que lo pongamos ahí, ¿no? En los países, pues todos los que aparecen en esta gráfica tienen un gasto mayor que nuestro país. Bueno, esto es nada más en cuanto a las estrategias que lo comenta en la alineación del Programa Nacional de Desarrollo. En base a esto, todos son México incluyente. ¿Y qué son las estrategias que dan como objetivos del Programa Nacional? Fortalecer el desarrollo de capacidades en los hogares con carencias para contribuir a mejorar la calidad de vida e incrementar su capacidad productiva. Todos tienen que ver con las acciones generales a realizar. Incrementar calidad de vida, tiene que ver con protección y promoción de prevención de mejoramiento de salud a edad temprana, mejorar la atención de salud de la población en situaciones de vulnerabilidad, garantizar acceso efectivo a los servicios de calidad y de salud, mejorar la atención de salud de la población en situaciones de vulnerabilidad, y hacen repetitivo esto dentro de diferentes rubros y los programas que pueden implementarse para cada una de ellas. Como habíamos comentado, bueno, tiene mucho que ver con esta particularidad con los diferentes rubros que son prevención, favorecer servicios de salud, calidad de vida y tener un acceso a esos servicios de salud. De manera muy puntual lo dice la gráfica. Entonces, nada, es un ejemplo cómo se alinean estos programas a lo que dicta el Programa Nacional de Desarrollo, que es de donde deriva el Programa Sectorial de Salud. Y bueno, dentro de los temas que sigue desglosando, tenemos uno que avanzar en la construcción de un sistema nacional de salud. Sí, los programas de salud, cierto, cambian cada sexenio, pero el proyecto no lleva 6 años, lleva mucho más. Actualmente tiene aproximadamente unos 3-4 años. Si se fijan, quien tenga algún acceso a algún carnet de cualquier institución, anteriormente era un carnet de citas que decía únicamente, tenía el logo de la dependencia. Desde hace 4 o 5 años a la fecha ya vienen todos los logos en un carnet de salud, donde encontramos lógicamente los programas de detección oportuna, que es muy fácil de accesar. Tenemos un carnet y vemos cuáles son los programas prioritarios para nuestro país. En este caso, atención de cáncer cervicuterino, detección de cáncer cervicuterino, cáncer de mama, diabetes mellitus, hipertensión, control de niño sano, la parte que tiene que ver con obesidad y diagnóstico de enfermedades metabólicas, neonatales, por supuesto, y la parte que nos compete, que vamos a revisar en un momento más, que es la parte de inmunizaciones, que a lo mejor es la parte más médica. Esto fue como una parte más entre política y estadística, que es importante conocerla, porque en base a esto podemos, o el país puede estructurar las políticas de salud para modificarlas en caso de… Yo creo que algo que no se contemplaba anteriormente es la parte de obesidad. Hace 25 o 30 años en nuestro país no contemplábamos obesidad como uno de los principales problemas para los mexicanos. Actualmente es un problema de salud pública. Entonces, pues lógicamente esto se modifica y cada modificación lleva un arreglo de sus indicadores, y los programas también tienen un arreglo. El proyecto va encaminado y tiene ya más años y pues va a continuar independientemente del tipo de gobierno que esté, porque son los diferentes directrices mundiales que rigen a los países, y entonces eso es lleva ya un camino y pues se va a dar. ¿En qué momento? No lo sé. ¿Cuánto va a tardar? Tampoco. Es complicado, por supuesto. Es muy complicado y conlleva muchas cosas. Pero también aquí lo contempla, ¿no? Y lógicamente todo lo que tiene que ver también con la parte internacional, la parte de cooperación internacional, que vamos a posteriormente a ver cuando veamos un poquito de la vigilancia epidemiológica, cómo se dan este tipo de apartados y por qué es importante también reportarlos. Y esto tiene que ver más que nada con presupuestos, cómo hacer eficiente el gasto, cómo hacer que ese gasto rinda, que sea de manera coherente, de manera adecuada, y que atienda las principales necesidades de la población. Es la última diapositiva de esta primera parte, y vamos a ver de manera muy puntual algunas estrategias que tienen que ver con este Plan Nacional de Desarrollo englobadas en el Plan Sectorial de Salud. La primera es promover actitudes y conductas saludables corresponsables en el ámbito personal, familiar y comunitario. En esto
pueden incluir un sinnúmero de programas que tienen que ver con alimentación, actividad física, evitar factores de riesgo personales. El término familiar y comunitario es importante. En medicina familiar nos ocupamos lógicamente de nuestro objeto de estudio es la familia. La familia como definición, hay varios tipos de definiciones que podemos encontrar, pero sabemos que no solamente es la parte fundamental que da todas las directrices para que un individuo salga a una interrelación con la sociedad, sino también nos da las pautas morales, las pautas genéticas, las bases que tienen que ver con nuestro pensamiento y nuestra ideología y nuestra personalidad, y de ahí que el médico familiar estudiemos no solamente la parte patológica, sino también estudiamos la parte de familia, con diferentes rubros que no es el tema y no vamos a comentar. Pero ya está contemplado dentro de este programa, hace una diferencia personal, familiar y comunitaria. De ahí la importancia. Toda sociedad va encaminada a través de esas familias, y mientras tengamos familias más saludables desde el punto de vista global, vamos a tener lógicamente pues un mejor país y una mejor comunidad. En el caso de la segunda estrategia que plantea estas líneas de acción del Programa Nacional de Desarrollo, es instrumentar una estrategia nacional para la prevención y control de sobrepeso, obesidad y diabetes. Aquí ya lo maneja de manera muy puntual. Hablamos mucho de obesidad, hablamos mucho de sobrepeso, son dos cosas que son actualmente planes prioritarios también en su actuar hay muchos. En este caso tiene mucho que ver con esta parte de la diapositiva. Lógicamente, si tenemos el control adecuado de peso, pues reducimos lógicamente la posibilidad de desarrollar diabetes, o inclusive el paciente diabético, el paciente hipertenso. Hay documentos establecidos y totalmente comprobables que cuando un paciente tiene una disminución de peso, algunos manejan peso en porcentaje y peso en kilogramos, pero el simple hecho de reducir de un 5 a 10% el peso en el caso del paciente diabético puede tener o traducirse de manera clínica con disminuciones en el mejor rango de confiabilidad de control del paciente diabetes mellitus, que es la hemoglobina glicada. Entonces hay estudios totalmente fundamentados con una población muy amplia de pacientes, en el cual si tenemos una reducción de un porcentaje de peso específico, mejoramos cifras de glicemia. Asimismo pasa con la hipertensión. El paciente hipertenso que logra un control de peso o que logra bajar de peso en determinados porcentajes puede reducir entre 3 y 5 milímetros de mercurio por cada 5 a 10 kilogramos de peso que pueda bajar. Entonces el peso es importante, no solamente como un precedente al diagnóstico, como un factor de riesgo agregado para padecerlo, sino también como un control de la patología crónico-degenerativa no transmisible. En este caso, hipertensión y diabetes son las más comunes, ¿no? Ya habíamos hablado del paciente asmático, que no lo contempla aquí el plan, pero también es importante. Entonces, a mucho de esto debe estar encaminado nuestra actividad en primer nivel de atención, detecciones y prevención. Lógicamente, siguen siendo algo importante, y de ahí sabemos que, bueno, en el caso del control de peso, obesidad y diabetes, pues ya les van a hablar muy probablemente en los siguientes módulos de lo que es la parte endocrinológica, la parte de obesidad, la parte de diabetes, la parte del control y diagnóstico, los diferentes tratamientos, lo más actual, lo más reciente. ¿Y por qué contemplamos dentro de los programas que tenemos que vamos a revisar y los prioritarios la parte de vacunación, que probablemente lo vean también cuando vean algo de pediatría, pero no sé con qué grado de profundidad lo vean, pero sí tenemos que contemplar la parte de reducir mortalidad, enfermedades transmisibles de importancia epidemiológica o emergentes y reemergentes. Y en este caso el programa de vacunación tiene pues mucho que ver. Algunas de las enfermedades más recientes que nos impactaron en una reciente aumento, una epidemia muy notoria fue la que tuvimos en el año 2009 con la influenza H1N1, ¿no? Y todo lo que conllevó este diagnóstico y demás. Y han habido muchas otras que siguen surgiendo. Más recientemente la del ébola, que bueno, en los países se contuvo y estrategias internacionales se dieron para que no se propagara, pero también tenemos algunas otras que siguen surgiendo y que sí siguen siendo parte del control epidemiológico nacional y que tienen que ver también con los diferentes programas que se aplican en nuestro país.
lógicamente, otro grupo importante es el control y prevención de adicciones. Adicciones es algo muy general, pero encontramos lógicamente todos los usos de drogas conocidas o inclusive las drogas controladas, como son los psicotrópicos, ¿no? También tenemos ahí contemplado ese grupo de adicciones. Entonces, pues también lo contemplan estas estrategias como un cuarto lugar. Otra parte importante, aunque ya no ha tenido tanto, lo oímos más, no tan alarmante como hace algunos años, sigue siendo la parte de la salud sexual. Esta parte de la salud sexual y reproductiva, sobre todo en población adolescente, que sabemos que el nivel de el adolescente es peculiar. El adolescente es una población que es muy vulnerable a muchas cosas. Estamos viviendo un momento de nuestra vida que tiene mucho que ver con un desarrollo fisiológico, adaptativo y de identidad. Y ese proceso psicobiosocial hace que seamos presas fáciles o seamos fáciles de tener un diferente acceso a todo lo que ustedes quieran que se llame adicción, y entre ellos también tenemos de manera muy importante que ver las enfermedades prevenibles por reproductiva y salud sexual. Sabemos que una paciente embarazada adolescente es una embarazo de alto riesgo, un paciente que tiene una enfermedad de transmisión sexual en la adolescencia eleva la posibilidad de padecer la que a lo mejor conocemos más que VIH-Sida. Y también sabemos que el paciente, por ejemplo, adolescente que tiene o inicia con algún tipo de consumo o adicción, en este caso tabaquismo o alcoholismo, incrementa la posibilidad de tener acceso a algún tipo de droga, de mucho más no controlada, no legal, y que lógicamente pues impacta en todo lo que es la salud del individuo. Entonces también es un punto que también enmarca de manera oportuna este plan, y lo hace en el rubro que comentamos. Y lógicamente también tenemos que tener acciones que van a hacer que estos jóvenes tengan esas conductas de atención saludable y podamos favorecer que ese adolescente no tenga esas diferentes vías de acceso a diferentes condiciones que pueden empeorar las condiciones generales de ellos. Entonces es un punto también importante fortalecer esas acciones de prevención y control. Esta, si no recuerdo, es la última diapositiva de la primera parte política que vimos en nuestro curso, pero bueno, es un panorama muy general de donde englobamos ese Programa Nacional de Salud, qué es el Programa Nacional Sectorial y qué es el Programa Nacional de Desarrollo. Entonces, si alguien tiene alguna pregunta, con mucho gusto ya hemos llevado algunas, perdón porque los de aquí que les doy la espalda, pero alguna pregunta específica, sino para continuar con las demás sesiones.